Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Si estás viendo este video, espero que lo disfrutes. El día de hoy por fin me animé y voy a hacer el análisis de la carta de Keiko Fujimori, la cual me la pasó una amiga y me pareció súper chévere como intentar analizarla y de esa manera también como entretenerlos, pero también informar quizás un poco sobre cómo pienso yo que puede ser la personalidad de este personaje tan controversial, ya sea por la historia de su familia o su actual candidatura para la presidencia del Perú. Así que nada, comencemos. Como cualquier carta astral, este análisis comienza con la fecha y hora exactos de su nacimiento, así como su ubicación geológica. Esta información la puedes encontrar en la página cartaastral.es en la sección de Astrodata de Famosos. La información es abierta y dejaré el link en la página de la descripción por si te gustaría corroborar. Keiko Sofía Fujimori nace el 25 de mayo de 1975 a las 4 de la tarde en Lima, Perú. Ella tiene el Sol, la energía vital, en el signo de Géminis, lo cual la hace una persona muy inteligente con las palabras, los idiomas y con el trato con el público. Como se ve en el dibujo, ella comparte la energía vital entre dos casas. La primera de ellas es la casa 7, que es la casa de las relaciones. Esto quiere decir que ella no consigue conectar con la propia vitalidad si no es a partir de la asociación con otras personas. Es decir, que la identidad corre riesgo de proyectarse en figuras solares como el padre o el marido, y esta tendencia se refuerza a lo largo de su vida en las crisis que la transforman a ella y a las personas que la rodean, y que finalmente son personas que llegan a ser más cercanas. También dirige a las personas con Sol en casa 7 a profesiones que las lleven a las relaciones públicas como la política o los negocios. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que al tener ella el Sol también en la casa 8, que es la casa del oculto, de la psique, ella tiene una responsabilidad muy importante en su vida porque el Sol está iluminando constantemente las oscuridades enterradas en su psique. Es decir, hay un importante interés en temas que tienen que ver con lo oculto, también con la fascinación respecto a cualquier tema asociado a la muerte o a temas tabú, así como también le otorga una mente muy profunda y muchas veces obsesiva. Por otro lado, también podemos ver que la luna, que son sus emociones, se encuentran en Sagitario, es decir, el signo opuesto a Géminis. Sin embargo, por ello, ella muchas veces cree sentir que necesita un sentido en la vida que la distinga del resto de su familia. Cuando más joven probablemente pudo haber tenido un carácter mucho más ingenuo y por ello haber expresado sus emociones de formas mucho más instintivas, quizás mucho más intensas, aunque mayormente se pase por alto porque estas personas con la luna en Sagitario mayormente son grandes mediadores y contadores de historias, caen muy bien a los demás. De hecho, Keiko puede ser una persona que hable muchísimo y de muchísimos temas que además entretienen, porque es posible que haya absorbido de otras culturas y haya integrado toda esta información dentro de su personalidad. Sin embargo, con la luna en la casa 2, ella proyecta muchísimo de esos sentimientos, de sus emociones, sobre la materia. Es decir, existe un apego sentimental a objetos que provengan muchos de ellos de su pasado o de seres queridos. Quizás también al tener a Escorpio en su ascendente, la forma en la que otros nos ven, muy poca gente llegue a conocerla de verdad. Es decir, los ascendentes en Escorpio se camuflan muchísimo y hacen una serie de trucos elaborados para evitar que otras personas tengan vía de acceso a su verdadera personalidad. Por otro lado, con Mercurio, su forma de pensamiento activo, en Géminis, al igual que en su Sol,
le da un carácter muy volátil y variable, como que hoy puede tener una opinión y mañana quizás otra, ya que Géminis es un signo de aire y todo el rato procesa nuevos datos. Es decir, ella es como una esponja, lo absorbe todo y da la impresión de que sabe muchísimo de muchísimas cosas, aunque no sea especialista de nada. Otra cosa que me pareció interesante es que con Mercurio en la casa 8 le da la capacidad de desapegarse fácilmente de temas controvertidos, es decir, esa es la posición del detective que busca con una mirada profunda lo que hay más allá de las formas aparentes, pero sin apegarse a los resultados que encuentre. Aunque nunca será grosera para manifestar sus opiniones, sino más bien sutil y secretista, más bien pasivo y agresiva, sus pensamientos pueden ser muy complejos, por lo cual no los comunica abiertamente, así como también puede ver cosas que otras personas no están enfocadas, no están viendo y se guarda esta información para sí misma. Algo que contrasta muchísimo dentro de su carta astral, me parece que también está en la conjunción que se encuentra entre su Venus, que es su forma de amar, y Saturno, las responsabilidades, ya que tiene una conjunción de esos dos planetas en el signo de Cáncer, que es la familia. Es decir, para ella el ambiente familiar, la familia es muy importante. De hecho, el amor es muy fluido, pero solo dentro de ese círculo. Y ella puede sentirse muy realizada cuando se encuentra cómoda entre los suyos. De hecho, esta conjunción también puede conferirle una forma de vestir bastante holgada, sin perder la comodidad ni la elegancia. Por otro lado, Saturno en Cáncer puede hacer que ella sea muy sensible a la crítica, sea muy vulnerable y esto lo conozca desde joven, por lo cual ella pone límites emocionales que forman una concha dura que la protegen celosamente. Este aspecto también puede sugerir una infancia complicada en la que ella asume una actitud de defensa de sus emociones y por ello de adulta da la impresión de frialdad, de distanciamiento con la mayoría de personas. A pesar de ello, muchas veces la necesidad de construir estructuras en el mundo hace que estas personas evolucionen como buenas madres, siendo más tolerantes con sus hijos de lo que fueron con ellos mismos. Sin embargo, esta actitud se mantiene reservada para unos pocos, ya que con Marte, que es la ambición, la lucha interna, en Aries, ella adquiere una fuerte dosis de afirmación personal que puede pasar a través de las personas para conseguir sus objetivos, es decir, los obstáculos los ponen histéricos. Son grandes luchadores, aunque pueden también carecer de tacto durante su combate. Aunque ya sabemos que con Mercurio en la casa 8, pues estas personas más bien son de combate pasivo-agresivo. Pero además, con Marte en casa 6, que es la organización y el rendimiento, este individuo se expresa a través de la autosuperación o al tratar de superar a los demás en su lucha por conseguir aquello que ella tiene en mente. Aunque este aspecto puede haber sido desarrollado con dificultad porque Saturno, que está en casa 9, nos da un indicio de que hubo dificultad para encontrar un sentido a la vida. A pesar de que, como ya mencionamos, en su luna en Sagitario, para ella el tener un sentido de la vida es vital, al ver que Neptuno, que rige los hospitales, las cárceles, implican también un alejamiento de la sociedad, se encuentra en casa 2, ella puede sentirse muchas veces un poco fuera de la realidad, porque se le asocia a Neptuno en esta casa con la incapacidad de gestionar o conseguir sus propios recursos. De hecho, está presente el sentimiento de querer que el universo o el sistema la sostenga y muchas veces las personas con esta posición en Neptuno buscan una ocupación muy elevada para conseguir este objetivo. Por otro lado, tienen una expresión muy radiante, artística, casi mística, que puede vender muy bien la idea de que estamos conectando con algo muy espiritual al hablarles, porque conocen bien el sentido de la unidad con el todo cósmico de Neptuno.
Ya para finalizar este análisis, quiero mencionar las oposiciones más importantes que se manifiestan en la carta y que dos de ellas están relacionadas con su sol, es decir, su energía vital. Una oposición es básicamente una inestabilidad dentro de nuestra personalidad, que además pide trabajo de conciencia y también de acciones. Además, las personas que tienen oposiciones en sus cartas mayormente viven situaciones límite en momentos determinados que se desencadenan de un momento para otro. También quiero mencionar que cuando tenemos muchos planetas aspectados, como es el caso de ella, estos reflejan los aspectos más superficiales de la conciencia del ego. Es decir, Robe Cousteau, por ejemplo, quien es un astrólogo importante, lo compara con una especie de piloto automático, con una forma de comportamiento habitual por inercia, dado que estos planetas reciben tantos aspectos que a menudo es difícil tomar conciencia de esta energía. La primera que quiero mencionar es del Sol, su energía vital en oposición con su luna, sus emociones, o también conocida como luna llena en tránsito. Estas personas tienden a explorar su energía vital a través de la proyección en otras personas, específicamente en las emociones que provocan en los demás. Y esto hace que de alguna manera se entienda a sí misma. Esto también puede manifestarse como un gran escepticismo al principio de su vida, pero la negociación y el desarrollo de la intuición es lo que finalmente ayuda a superar el conflicto entre estas polaridades. Es decir, es muy posible que a lo largo de su vida ella se vea enfrentada entre lo que quiere versus lo que tiene que hacer, o entre el trabajo versus el hogar, o los sentimientos versus la lógica. Otra oposición importante es el Sol oposición Neptuno, porque al estar aspectado el Sol, la energía vital, con Neptuno, la ausencia de fronteras y escape, le puede costar tomar decisiones, ya que Neptuno es el mundo de los sueños y las fantasías, por lo que su mundo interno puede ser bastante sutil y puede necesitar de largos periodos de soledad para evitar el escapismo que conlleva esta oposición. Por otro lado, con Neptuno en Sagitario, ella necesita encontrar un sentido muy trascendente de la vida para no caer en depresión. Y por último, el aspecto más difícil a mi parecer es la oposición entre Marte, que es la fuerza, la ambición, y Plutón, que es el misterio de la psique humana, ya que la energía de estos dos planetas no son para nada afines y se pueden manifestar mediante la tendencia a la manipulación o la proyección de la culpa en otras personas, así como la ira, y también el juego del lado oscuro del tablero, se puede decir. De hecho, la frustración para estos nativos pueden dar lugar al desarrollo de una energía sobrehumana para sostener un esfuerzo constante, obsesivo e intenso para llegar a sus objetivos. Yo creo que Keiko lo manifiesta de una manera muy difícil de descodificar. En realidad, lo que hay detrás de todo este aspecto es el miedo a la pérdida, al abandono o a la muerte, sentimientos que vienen de la infancia y que son importantes de canalizar adecuadamente. Bueno, espero que les haya servido muchísimo para entretenerse y también para sacar sus propias opiniones. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse. Para más información astrológica pueden escribirme. Ya dejaré mis redes sociales por ahí en la cajita de descripción. Así que nada, muchísimas gracias.